No es sorpresa para nadie que Marvel ya no es lo que era antes. Desde Endgame, sus películas y series han sido recibidas mayormente con negatividad. Muchos apuntan a que esto se debe a la saturación de proyectos o a la falta de personajes icónicos como lo fue Iron Man y el Cap. Y aunque esos factores influyen, yo creo que se trata de un problema mucho más profundo. Marvel se ha quedado sin nada para decir. La saga del infinito no solo fue un fenómeno en taquilla, fue un impacto cultural. Los Vengadores presentaron el primer universo compartido en la historia del cine, uniendo a personajes de distintos mundos, épocas y mitologías. Era una apuesta arriesgada por defender la Tierra. Si bien no todos los proyectos fueron buenos, Marvel demostró lo lejos que podían llegar el cine de superhéroes. Había una coherencia narrativa. Los Vengadores comenzaron como individuos incomprendidos, obligados a trabajar juntos a pesar de sus diferencias. Civil War mostró hasta qué punto estas diferencias podían llegar a separarlos, y fue esa división lo que los llevó a pelear solos cuando el universo más los necesitaba. Y no fue hasta que perdieron todo que tuvieron que reconciliarse, sanando cada uno sus traumas internos para luchar en lo que sería la batalla más grande del universo. Endgame no solo fue el cierre de una era, sino la culminación de años de desarrollo de personajes. Pero una vez alcanzado lo imposible, todos quedamos con la misma duda. Bueno, ¿y ahora qué? La saga del multiverso. La verdad, parecía un concepto prometedor. Si la saga del infinito fue sobre construir un universo compartido, esta trataría de expandir las fronteras de la posibilidad, evolucionando un multiverso unificado. Una buena trama multiversal gira en torno a las versiones alternas de nuestros héroes y explorar cómo serían sus vidas si hubiesen tomado otras decisiones o enfrentado diferentes circunstancias. Era una idea que invitaba a reflexionar sobre el poder de las decisiones y cómo estas moldean quienes somos. Sin embargo, en lugar de explorar estas ideas, el multiverso se ha convertido en una excusa para introducir a personajes de otras franquicias y capitalizar en la nostalgia de la audiencia. Y aquí hago un paréntesis, porque este concepto no es necesariamente malo. No Way Home nos dio el sueño de toda la vida al traer de regreso a Tobey y a Andrew, algo por lo que estaré eternamente agradecido. La diferencia fue en su ejecución. A diferencia de otros proyectos, ellos sí tuvieron un lugar en la trama, compartieron sus propias experiencias y remordimientos para guiar a un joven Tom Holland, en lugar de ser reducidos a un cameo glorificado para poner en el tráiler. El verdadero problema del multiverso en Marvel es que no es un multiverso como tal, es más bien una herramienta narrativa para traer de vuelta personajes icónicos, y ahora más que nunca, con el regreso de Robert Downey Jr. como Doctor Doom, esto se hace más evidente. Pero antes de eso teníamos a Kang, quien se nos vendió como el que sería el nuevo gran villano de Marvel. Y sinceramente, no comenzó tan mal. Un hombre que tras descubrir el viaje en el tiempo desencadena una guerra entre realidades para convertirse en conquistador, me parece un concepto interesante. Sin embargo, el problema radica en cómo este personaje fue ejecutado, porque en lugar de presentarnos a este personaje lentamente, sus motivaciones y su historia, Quantumania nos vomitó un villano genérico y vacío que quiere destruir el mundo porque está enojado. Además, me parece rarísimo que el man no quiere dejar ir a la hija de Scott una vez se le da la piecita para escapar del reino cuántico. O sea, brother, ¿por qué insistes tanto con quedarte con la menor de edad? Además, es irónico que el personaje que supuestamente ya ha matado a los Vengadores en otro universo es vencido por hormigas. Y bueno, con el ejemplo de Kang me refería a que Marvel está más obsesionado en recrear el impacto de Infinity War que en construir el camino que nos lleva hasta ese momento. Las películas de la saga del infinito tenían su propia identidad, algunas suman a la trama de las gemas del infinito, sí, pero otras, como Civil War, se enfocaban en desarrollar a los personajes, haciendo que el conflicto entre Iron Man y el Capitán América tuvieran un peso real en la historia. En la saga del multiverso, cada proyecto parece existir solo para contribuir a ese gran evento. Villanos como Doctor Doom se nos venden por redes sociales antes de siquiera hacer su primera aparición, generando más expectativa en el futuro que nunca llega que en un interés en el presente. Por eso las películas terminan sintiéndose como trailers que como otra cosa. Marvel parece tener mucho miedo a tomar riesgos, a cambiar el status quo. Prefiere mantener la puerta abierta para futuras apariciones en lugar de dar un cierre a sus personajes. Por ejemplo, ¿qué tal si Scott hubiera muerto al final de Quantumania, reduciéndose a sí mismo y a Kang a nivel subatómico para salvar a su familia? Ahí se sentiría el peso de Kang como villano y serviría como una despedida al legado de Ant-Man. Otro gran problema es la ausencia de un protagonista central. En la saga anterior, Iron Man apareció un total de 8 veces, mientras que el Cap y Thor unas 7. Esto les permitió tener un desarrollo sólido y un rol central en la historia. Ahora, ¿quién es el personaje con más apariciones en la saga del multiverso? Te preguntarás. Y Elena, con un total de 3 ahorita con Thunderbolts. La hermana de la Viuda Negra tiene más apariciones que el nuevo Capitán América, Doctor Strange o Spider-Man. Y lo curioso de esto es que no debería ser tan difícil continuar con un nuevo protagonista que encaje con la temática central del multiverso y que tenga el peso suficiente para liderar a los Vengadores. Ese es Doctor Strange, es el hechicero supremo. Strange es el héroe más cercano a las historias multiversales que pueden girar en torno a las artes místicas y a la espiritualidad, a diferencia de la anterior saga que estuvo un poco más ligada a la tecnología y a sus consecuencias. Doctor Doom encajaría de manera perfecta como el villano central. Temáticamente tiene todo el sentido, es un maestro de la magia como Strange, pero también es un genio
de la tecnología como Iron Man, convirtiéndose en la amenaza más grande que los Vengadores hayan enfrentado. Todo esto me hizo reflexionar un poco sobre cómo yo personalmente reescribiría la saga El Multiverso hacia algo un poquito más arriesgado. Y bueno, aquí se los comparto. Mi versión de la saga El Multiverso buscaría conectar a los Vengadores con los X-Men de Fox, tras los eventos de WandaVision, Wanda va en busca de los variantes de sus hijos a través del multiverso. Pero cada salto que ella hace entre realidades desataría un efecto mariposa, sumiendo al multiverso en incursiones. Sin embargo, su travesía le revelaría que ella no perdió a su familia como ella creía, sino que su familia la perdió a ella, y esto culminaría con una conexión entre Wanda y su verdadero padre, Magneto. Esto haría pie a una secuela de X-Men Dark Phoenix, con Wanda integrándose al equipo. Esta película sería una continuación natural de la saga y una reintroducción a los X-Men para los que no han visto sus películas, teniendo a Wanda como el ser ancla que ata a ambos universos. Mientras tanto, Doctor Strange intentaría reparar estas colisiones multiversales causadas por Wanda. Sin embargo, al interferir en otras realidades, alteraría involuntariamente el destino de otros héroes, desatando aún más problemas en el multiverso. Esto lo obligaría a cuestionar su propio destino y si está en su poder cambiarlo. Al final, Strange debe confrontar su pasado y sus traumas, como la muerte de su hermana menor, un evento que lo marcó en la infancia y del cual aún se siente culpable, y evitar caer en el vacío y convertirse en una versión corrompida de sí mismo. Aquí villanos como Enchantress, Mephisto y Ghost Rider encajarían perfectamente, reforzando el lado oscuro de las artes místicas. El clímax de la saga sería una colisión entre ambos universos, un ultimátum. Aquí haríamos una versión de Avengers vs X-Men, cada uno luchando por la supervivencia de su propia realidad. Detrás de esto estaría Doctor Doom, quien aprovecharía el caos para conjurar un hechizo similar al de Wanda, pero a una escala multiversal. Doom crearía una nueva realidad que fusionaría a ambos universos. Él reescribiría las memorias de todos los seres vivos, haciéndoles creer que siempre han hecho parte de esta nueva realidad, y así asumiría el control absoluto, convirtiéndose en el nuevo rey. Sin embargo, el hechizo no afectaría a Spider-Man, ya que él previamente fue borrado de la existencia en No Way Home. Peter sería la pieza faltante que reuniría a los Vengadores para recordar de su verdadera identidad. Todo esto concluiría en una batalla épica entre héroes y villanos que han recuperado su memoria contra aquellos que aún siguen dormidos por el control de Doom. Al final, Strange, Wanda y Loki, la trinidad de esta saga, unen sus fuerzas para matar a Doom. Pero a diferencia de Endgame, los héroes vuelven a perder y como último recurso deciden hacer un pacto con Doom, que involucraría reescribir la realidad una vez más, esta vez preservando las vidas de los héroes antes de este evento. A cambio, Strange, Wanda y Loki, los únicos que podrían vencer a Doom teóricamente, tendrían que renunciar a sus poderes y ser borrados de la existencia. Este sería un cierre para la era de los hechiceros y el inicio de una nueva saga. En esta realidad, los X-Men, Cuatro Fantásticos y los Vengadores siempre han coexistido. Esta parece ser la dirección que Marvel está yendo con su versión de Secret Wars. En lo personal, no soy muy fan de la idea de canonizar los eventos de la saga del infinito para hacer un reboot que no es tan reboot, es un soft reboot. Bueno, las reglas siguen muy ahí por el aire, pero el hecho es que este nuevo mundo sería una versión alterna a lo que ya conocemos, donde estos héroes han existido desde el principio. Algunos personajes migrarían directo del UCM continuando con su historia, mientras que otros tendrían un reinicio total. Esto serviría como una nueva base para futuros eventos de Marvel, pero habría una excepción, un último testigo que recordaría lo que era el mundo antes del reinicio, y este sería nada más y nada menos que Spider-Man. Peter seguiría siendo la pieza faltante, el único que sabría cómo derrotar a Doom en el futuro. Se haría introducir la nueva y última saga de Marvel, The Ultimate Saga, en la que probará ser el último y verdadero protagonista del UCM. Y bueno, planeaba extender este video un poco más y hablar de Capitán América 4, Deadpool y Wolverine, películas que si bien no son terribles, me dejan con la misma sensación de vacío. Ryan Reynolds no es tan chistoso como él cree y burlarse del novio de su esposa no lo hace ver mejor, pero quería enfocarme en lo que siento que es el problema raíz. Marvel ya no es lo que era antes porque ya no tienen lo mismo para decir. Yo soy un fiel creyente que el cine de superhéroes no está muerto, muy al contrario, el género tiene mucho para ofrecer. Detrás de la acción, los chistes y los disfraces super coloridos está la historia de un soldado añorando su pasado, una mujer encontrando una familia y un hombre convirtiéndose en algo más grande que él mismo. Marvel marcó mi infancia y adolescencia como ninguna otra franquicia y por eso los quiero. El opuesto del amor no es el odio, es la indiferencia, y si hago este video es porque me duele ver el potencial desperdiciado. Me gustaría poder cerrar este video con algo positivo. Los Cuatro Fantásticos me emociona, parece que realmente quieren contar una historia sobre una familia y están tomando provecho del concepto del multiverso con una estética retrofuturista. El problema es que existe la posibilidad de que estas nuevas películas no logren la sinceridad de las anteriores y que no volvamos a sentir lo mismo. Para mí, las mejores historias no solo entretienen, sino que nos hacen cuestionar la realidad, nos invitan a tener
tener conversaciones difíciles y en cierta forma nos ayudan a sanar. El cine de superhéroes puede lograr todo esto, pero elevado a un épico espectáculo de héroes que trascienden el tiempo y dejan su huella en el mundo. Tal vez estos días hayan pasado, aunque espero estar muy equivocado. Pero pase lo que pase, siempre tendré los personajes de la saga del infinito. Siempre tendré sus historias en mi corazón. Y quizás eso esté bien. Quizás me es suficiente.